Vamos a ir rápidamente a las Escrituras. Hoy son 8 versículos, por la misericordia de Dios. ¿En qué libro estamos? ¿Qué estamos leyendo? Nehemías. Estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en la época del regreso del exilio. El domingo pasado vimos el capítulo 1 entero. Hoy estaremos en el capítulo 2 de los versículos del 1 al 8. Mientras usted va buscando en su Biblia, lo animo a ponerse sobre sus pies. Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8. Lo animo a ponerse sobre sus pies en este momento. ¿Cómo lo hacemos en esta iglesia? Luego de revisar que nuestro celular está en silencio, modo avión, vibrador, para que no sea de tropiezo, lo que hacemos es que yo leo hasta el penúltimo versículo y de manera unánime leemos el último. Quiere decir que en esta mañana yo voy a leer del 1 al 7 y toda la congregación junta va a leer el versículo 8. Nehemías capítulo 2, Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8. Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Entonces, yo os voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Tú no estás enfermo? Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Y le dije al rey: si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Juntos. De los bosques de rey. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Vamos a orar. Padre Señor, bendito seas por tu gracia, tu misericordia y tu favor. El último versículo que leíamos dice que tu mano bondadosa estaba sobre Nehemías. Oh, cuántos todos quisiéramos experimentar eso esta mañana, Señor. Que fuera algo real y experiencial para nosotros. Y queremos pedirte, Señor, que a medida que tu palabra es predicada, esa realidad sea vívida para nosotros. Seamos conscientes de cómo tu mano está sobre nosotros para favorecernos en tu gracia, en tu misericordia y en tu perdón, Dios. Para eso, Señor, reconocemos que al igual que Nehemías, no hay nada bueno en él o en nosotros por lo cual tú puedas habitar dentro de nosotros, y que los méritos son de otro, que es Cristo, y nos aferramos a los méritos de Él para creer que por su obediencia, su perfección, podemos ser bendecidos por ti. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia. Pueden sentarse, querida iglesia. ¿Alguien tiene una silla desocupada a su lado? Aquí hay sillas de este lado por si de pronto... Ok. Y si alguien llega, ya sabes que de aquel lado quedan 2 sillitas. Ok, querida iglesia. Primero lo primero, el título del sermón. Y obviamente lo que acabamos de leer al finalizar. La mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Tiene un impactante recordatorio para nosotros. Y deseo que eso pueda quedar en nuestras conciencias. Y por lo tanto ese es el título del sermón. La mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Ese es el título del sermón esta mañana. La mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Como les mencioné, empezamos el domingo pasado una serie del libro de Nehemías
Pero también estuvimos considerando en esta serie como un resumen de Israel. Israel se encontraba en este momento volviendo del exilio. ¿Y por qué llegó al exilio? Porque había pecado contra Dios, y además de haber pecado y se había juntado con naciones paganas, desecharon el mensaje de los profetas de Dios: arrepiéntanse porque el juicio viene. No le hicieron caso, y obviamente Dios es un hombre de palabra, es un Dios de palabra. Y luego de 300 años de advertirle, el juicio llegó por medio de una nación bajo liderazgo de Nabucodonosor, que los invadió y los llevó al exilio. ¿Por qué no solamente los invade y los lleva al exilio? Porque era una estrategia militar para evitar posteriores rebeliones. Separar a las personas de sus tierras y de sus dioses era la manera que en el antiguo mundo se prevenía posibles rebeliones de las naciones conquistadas. Ellos van al exilio y desde el exilio sienten convicción de pecado, ellos ven las consecuencias de sus acciones, piden al Señor: por favor, miramos lo que estamos viviendo, ten misericordia de nosotros. Ciertamente tu palabra por medio de Moisés había dicho que si desobedecíamos, viviríamos esto. Pero si nos arrepentíamos, aún desde los mismos cielos, nos llevarías al lugar donde tú estarías con nosotros. Y eso empieza a suceder. Y sucedió bajo el liderazgo de 3 personas. Eso lo vemos en el libro de Esdras. Zorobabel hace el primer regreso, ellos empiezan a reconstruir el templo en el regreso de Zorobabel. Luego vienen unas reformas a cargo del sacerdote Esdras, unas reformas espirituales por medio de las enseñanzas de la palabra. Y luego llegamos al punto de Nehemías. Nehemías tenía el deseo de reconstruir las murallas. Una ciudad sin murallas es como una casa al día de hoy sin techo. ¿Usted se imagina viviendo en una casa sin techo? ¿Cómo se sentiría? Desprotegido, con miedo. O una casa sin techos y sin puertas. Lo mismo era una ciudad sin murallas en el antiguo mundo. No tener murallas era un sinónimo de desprestigio, es una invitación a ser invadido. Como una casa sin puertas. Usted tiene una casa sin puertas y es una invitación al ladrón. Aunque ellos no necesitan ser invitados, pero sería como más tentador para ellos. Lo mismo sucedía con las ciudades en el antiguo mundo sin murallas. Por eso Nehemías hace una pregunta, eso lo vimos en el capítulo pasado, y al escuchar que la ciudad sigue en ruinas, él tiene un profundo dolor por sus compatriotas, por su nación, ora, ayuna y está durante ese tiempo. Eso fue el sermón de la vez pasada. Ahora, también vimos a Nehemías y la poca descripción que la Biblia hace de él. Y era maravilloso porque decíamos: vamos a ver una obra extraordinaria en este libro por medio de un hombre ordinario. La Biblia no hace grandes descripciones sobre Nehemías, solamente dice quién es su papá, solamente dice qué hacía, cuál era su oficio, pero no hay mayores descripciones sobre eso. Lo que sí se tomó gran parte del capítulo 1 y parte del sermón fue ver la oración de este hombre. Conforme lo vimos orar, pudimos conocer a este hombre. La oración de una persona describe a esa persona. Usted escucha orar a alguien y usted va a conocer cuáles son sus prioridades, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preocupaciones. Y conocimos a Nehemías a medida que conocimos su oración. Es un hombre de la palabra, es un hombre que ora conforme al Dios de la palabra. Vimos una petición que presentó en el versículo 11, pero esa petición la presentó luego de adorar a Dios en sus atributos, luego de confesar su pecado y el de su pueblo, y luego de manifestar dependencia a Dios. Y la petición la vimos en el versículo 11 del capítulo anterior. Permítame leerla. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Recuerden eso. Yo y los que estamos orando nos deleitamos en reverenciar, honrar, glorificar tu nombre. ¿Y cuál es la petición? Haz prosperar hoy a tu siervo. ¿Cómo? Concédele favor delante de este hombre. ¿Cuál hombre? El rey. Y él era el copero del rey. Estuvimos hablando acerca de lo que significaba ese oficio, ¿no? Lo vimos antes de compartir la cena del Señor. Básicamente era una persona que probaba la comida y la bebida del rey para evitar que el rey fuera envenenado. Ese es el copero del rey. Ese es el resumen del sermón pasado, si usted no nos acompañó. Y en la mañana de hoy, como se dieron cuenta, estaremos en los 8 primeros versículos de este capítulo. Básicamente es una narrativa. Vamos viendo es
una historia. Como es una narrativa, no es necesario tener un bosquejo estructurado. Lo que vamos a hacer es ver esta historia, esta narración, y miraremos algunos detalles que son aplicativos para nosotros, que se encuentran implícitos durante el texto. Y antes de empezar a ver esa narrativa, quiero hacerles una pregunta a manera de reflexión. No es necesario que la contesten en voz alta, pero sí que la contesten para ustedes mismos. Y el ejercicio es: respondan la pregunta y después que termine el sermón, vuelvan a responder la misma pregunta, para que hagamos una comparación de las respuestas. La pregunta es la siguiente: ¿qué tan dispuesto estás en esperar, confiar y actuar en Dios sabiendo que Él es soberano? ¿Qué tan dispuesto estás en esperar, confiar y actuar en Dios sabiendo que Él es soberano? Y ya mirarán por qué los matices de que si Él es soberano voy a actuar, de que si Él es soberano voy a esperar. Y lo miraremos. Ahora bien, hay un vínculo entre el tiempo que Nehemías tarda en buscar el rostro de Dios y luego la forma específica en que se acerca al rostro del rey Artajerjes, que vemos en los versículos que leímos esta mañana. Una conversación. ¿Entre quién? Entre Nehemías y el rey Artajerjes. Eso es lo que vemos. Pero hay una relación entre el tiempo que Nehemías estuvo buscando el rostro de Dios y el tiempo en que Nehemías tuvo una conversación delante del rostro del rey. Versículo 1 del capítulo 2 empieza diciendo: aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. ¿Qué significa eso? Quizás los más osados puedan pensar, no sé, pienso en una marca de vehículo cuando leo ese texto. No sé qué significa Nisán. No sé qué significa en el año 20 del rey Artajerjes. ¿Qué significa eso? Básicamente no pudiéramos tener la menor idea. Si podemos estudiar, nos daremos cuenta que ese mes hace referencia al mes entre marzo y abril. Pudiéramos considerar abril. ¿Y qué tiene que ver? El sermón pasado yo les mencioné que el versículo 1 del capítulo 1 tiene otro mes. Dice el mes de Quisleo. Y veíamos que era finales de noviembre, principios de diciembre. Toda la situación que llegó al corazón de Nehemías, y él buscó a Dios en oración, en ayuno y en llantos, y se resuelve luego de la conversación de Nehemías con el rey. Tiene un periodo de tiempo de ¿cuántos meses? De diciembre a abril. Básicamente 4 meses. 4 meses pasan del periodo en que Nehemías buscó el rostro de Dios para estar delante del rostro del rey e intentar solucionar lo que lo acongojaba en su corazón. Eso es significativo. Nos recuerda la cantidad de tiempo que Nehemías ha preparado para permanecer en la sala de espera. Obviamente Nehemías es un tipo decidido, pero es un tipo que espera en Dios. Es un tipo que actúa, no fue indiferente al saber la situación de las ruinas en las que se encontraba Jerusalén en ese momento, pero tampoco fue precipitado. Es un hombre activo que espera en Dios. Este hombre no estaba solamente como sentado, postrado a la espera. Él sabe qué es lo que quiere lograr. Es un hombre que veremos que planifica incluso, porque nos daremos cuenta en medio de la conversación que no es alguien que improvisó, sino que planificó. Pero reconoce que a menos que espere en el Señor, nunca iba a renovar sus fuerzas. A menos que espere en el Señor, nunca levantará las alas como las águilas. A menos que espere en el Señor, nunca correrá ni se cansará. A menos que espere en el Señor, nunca caminará ni se desmayará. Isaías 40, versículo 31 que leíamos hace un momento, ¿no? Señor, yo quiero caminar y no desmayar, pero yo no quiero esperar en ti. Yo quiero volar como un águila, pero tampoco quiero esperar en ti. Yo quiero poder levantarme sobre las colinas, pero no quiero esperar en ti. ¿Cuál sería la respuesta del Señor? No, no puedes. ¿Quieres hacer eso, conseguir eso sin esperar en mí? No puedes. El versículo está gramaticalmente dado como un condicional. Los que esperan en el Señor pueden hacer lo otro. Pero nosotros como que en esa parte se nos dobló la hoja, nos la rayaron y no leemos los que esperan en el Señor. Queremos conseguir aquello sin esperar en el Señor. Y como
familia de iglesia que somos, esto es fundamental, es obvio y es fundamental para nosotros. Hemos estado hablando de alguna serie de situaciones que esperamos ir pudiendo ser subsanadas en el tiempo. Y si no somos personas como familia de iglesia que esperemos en el Señor, eso no va a suceder. Escuchen esto. No podemos ir más allá de nuestro compromiso dependiente con Dios en oración. Dios ha fijado que una obra que no se basa en la oración nunca se realizará, o por lo menos no para su gloria. Eso lo vemos en el libro de Hechos. Ellos estaban sufriendo la persecución. ¿Qué hicieron? Oraron. Le encarcelaron a algunos de sus predicadores, de sus apóstoles. ¿Qué hicieron? Oraron. Había alguna situación que tenían que solucionar, las viudas estaban siendo desatendidas. ¿Qué hicieron? Escogieron después de haber orado por quienes iban a atender esa situación. No podemos ir más allá de nuestro compromiso dependiente con Dios en oración. Mi esposa me decía esta mañana, viendo las fotos de una congregación de otra ciudad, Barranquilla, una congregación amiga, me decía, estoy sorprendida cómo en una ciudad tan grande las reuniones de oración entre semanas se ven llenas. Yo siempre he pensado que el día que nuestra reunión de oración luzca como el día domingo, realmente veremos el mover de Dios y el respaldo de Dios en medio de nosotros. La oración, hermanos, es centrar en la espera y posterior actuar del cristiano. La oración es fundamental para la espera y para el actuar. Esta historia no solo destaca la espera de Nehemías, sino también su acción, pero la acción que fue resultado de la espera en oración. Me salió a manera de rima. Ahora, 4 meses después de estar en ese periodo de espera y oración, se presenta ante el rey. Él estaba haciendo lo suyo, él era el copero del rey, ¿no? Ya sabes cuál es su trabajo, él es copero. Traen algo de beber al rey, algo de comer al rey o a la reina. Nehemías lo tiene que probar y ese oficio es bueno en alguna medida. Podemos imaginarnos que los reyes del antiguo mundo, no cualquier tipo de bebidas estaban expuestos. A los que nos gusta la catación, a los que nos gusta probar los sabores o a los que les gusta la comida exclusiva, ese sería un buen oficio. Ahora, también tiene que gustarte el trabajo de alto riesgo. Porque una manera de derrocar a un rey era envenenarlo. Entonces tú tenías el privilegio de probar la comida del rey, que comía el rey, pero al mismo tiempo te gustaría el trabajo de alto riesgo, como lanzarse en paracaídas, sin saber si el paracaídas funciona o no. Tenía su ventaja, pero también tenía su desventaja este oficio. Él toma el vino, se lo da al rey y nota esa pequeña frase al final del versículo 1. En medio de la conversación de esto, surge la conversación. Nunca antes había estado triste en su presencia. Nunca antes había estado triste en su presencia. Está describiendo una condición o la actitud de este hombre frente a su lugar de trabajo. ¿Cuánto tiempo Nehemías era el copero del rey? No lo sé. Llevaba algún tiempo. Usted que va a su lugar de trabajo, a su lugar de prácticas, ¿pudiera decir lo mismo? Oye, en tu lugar de trabajo nunca antes te han visto con una mala cara, deprimido, triste, preocupado o ansioso. ¿Qué tal que tú llegas a tu trabajo y tu compañera de trabajo, ¿qué te pasa, señor tal o señorita tal? Siempre, este hombre está siendo descrito como que este hombre siempre en sus asuntos diarios de su trabajo era feliz, agradecido, gozoso y en oración. ¿Qué descripción de esa clase de persona? O usted, hermana, que trabaja 24/7 sin remuneración, que es ama de casa. Sus familiares siempre la ven con esa actitud gozosa y alegre. O más bien es, cámbiate rápido y vámonos de la casa porque hoy no fue un buen despertar de la madre o de la esposa. Es interesante ese detalle ahí. Él había hecho su trabajo de tal manera que en el momento que su rostro era distinto, el rey lo notó. Eso es lo que nos está diciendo la historia. Ahora, tenemos que considerar su tipo de trabajo. Nehemías no se pudiera presentar con una cara de preocupación o de tristeza con regularidad a su trabajo. ¿Por qué? Porque si el rey lo ve que este hombre está
triste o preocupado, lo primero que va a pensar es: aquí hay un boicot contra mí, me quieren asesinar, hay un plan en contra. Este hombre, porque está tensionado. Quizás alguien que haya tenido la experiencia de un trabajo militar, ahora que veo a un amigo, pienso en eso. ¿Qué tal que sus jefes a los que él sirve pudieran ver un rostro excesivamente preocupado, sudando o tensionado? Sus jefes pudieran llegar a pensar: este está confabulado para que atenten contra mí. Entonces, este hombre particular, me refiero a Nehemías, tenía que tener una actitud particular delante del rey, para ser de confianza del rey, para no despertar sospechas delante del rey. Así que básicamente este hombre no había estado triste en la presencia del rey, pero ese día estaba triste. Ese día estaba triste. Y en este punto vemos la investigación del rey. Usted puede anotarlo como un punto o como algo para recordar. Vemos la investigación del rey. En el versículo 2, el rey me preguntó, dijo Nehemías: ¿por qué tu cara se ve triste cuando tú no estás enfermo? Estás triste en tu rostro y tu tristeza no es porque estés enfermo. Te veo sano físicamente, pero hay algo que está pasando en ti. ¿Qué te pasa? Tiene que haber algo dentro de ti que te hace lucir así por fuera. No solamente el enojo se nos nota. Lo que yo tengo aquí en la seña de la frente no solamente es herencia, es que me han dicho que mantener cara de enojado te hace arrugar más rápido la frente, me decía mi familia. No arrugues la cara, o no te enojes de tal manera que arrugues la cara y te va a quedar la seña delante. Nuestras emociones se transmiten en nuestro rostro, todos nos sentimos identificados con eso. En este punto la tristeza se hace visible muchas veces también en el rostro. No te ves muy bien, básicamente le está diciendo el rey. ¿Estás enfermo? No, no estoy enfermo. No estoy enfermo. Hay algo dentro de ti. Algo pasa. Usted va a su lugar de trabajo, usted está con sus familiares y usted ve a la persona y dice: algo te pasa. Yo te conozco, yo convivo contigo, nos vemos casi todos los días o nos vemos todos los días. Algo pasa dentro de ti porque sé que ayer estabas sano y no pasaste una mala noche. Algo hay dentro de ti. Algunas personas tienen como mayor capacidad de discernir a la personalidad humana, ¿no? Algunos son más rápidos de poder identificar cuando algo sucede. Y en este proceso de investigación, el rey dice: esa tristeza que tú tienes es de corazón. Es una situación que te acongoja, es una situación que no te deja estar tranquilo haciendo tu oficio. Te conozco, siempre has estado feliz, hoy te veo distinto. Siempre te miro a los ojos para ver tu reacción cuando comes o bebes, hoy estás distinto. Quizás tienes un problema económico, quizás tienes un problema sentimental, algo pasa dentro de ti. Yo te conozco, cuéntame, ¿qué te sucede? Algo ha salido mal, tienes el corazón destrozado. Esa es la investigación que el rey está haciendo. Y aquí vemos entonces la tribulación de Nehemías. Miren esa última frase del versículo 2. Dice: tuve mucho temor, tuve mucho miedo, dice Nehemías. Y esta frase es encantadora. ¿Por qué encantadora? Porque nos revela más el carácter de este hombre. Recuerden que yo les dije en el sermón pasado y se los recordé en esta mañana, vamos a ver la obra extraordinaria que Dios extraordinario hace por medio de un hombre ordinario. Nehemías está diciendo: tuve temor a la pregunta del rey. Es un tipo común y ordinario, un tipo común y corriente, a pesar de la tarea extraordinaria que quería hacer. Él no era el Señor intrépido, no era el Señor valiente, no era un Superman, un superhombre. Él no era el hombre, nunca estoy triste. Él simplemente es el Señor Nehemías. Un hombre ordinario que en medio de la labor a la que el Señor lo llama, siente miedo y temor. Y yo creo que usted puede sentirse identificado con eso. Y usted ha sentido esa experiencia. Muchas veces tiene algo que decir en su lugar de trabajo, tiene algo que decir en su familia. Quizás usted está orando porque necesita tener las palabras adecuadas y llega el momento y a pesar de que usted ya está orando, usted sabe que en ese momento no todo es tan sencillo, ¿no? Usted dice: tengo miedo.
Pongámoslo en algo que muchos han experimentado. Usted lleva cierto tiempo de amistad con su pareja, luego cierto tiempo de noviazgo, usted ha estado orando, ha estado buscando consejo, sabe que el Señor lo ha llamado a casarse, hace los preparativos, compra el anillo, hace la decoración adecuada y llega el momento de arrodillarse y pedir la mano. ¿Y cómo se siente? El hombre es súper valiente. A pesar de que usted sabe que esa persona le ha dicho, yo quiero estar contigo, no hay algo de miedo, de me voy a comprometer, voy a vivir la vida. ¿Qué tal que yo no sea el esposo que debo ser permanente en el tiempo? ¿Tenemos miedo al compromiso? Quiero que escuche, buscar a Dios en oración no elimina nuestros miedos naturales. Puede disipar nuestros miedos, pero no los va a eliminar. Porque todavía vivimos en el mundo en el que vivimos, un mundo caído por el pecado. ¿Qué es la valentía? La valentía no es la ausencia del miedo, es más bien la conquista del miedo. Con la ayuda del Señor, Nehemías oró a él y aunque tenía miedo, avanzó. El miedo no lo detuvo, sino que en esa relación dependiente y confianza en Dios en oración, un miedo que no fue disipado, pero fue conquistado. Eso es la valentía. Y en medio de esta conversación vemos la explicación de Nehemías. La explicación de Nehemías, ¿a quién? Al rey. Él da su explicación. Dice, yo le dije al rey que el rey viva para siempre. ¡Viva el rey! ¡Viva para siempre el rey! Eso es un buen comienzo, más si estás hablando con tu jefe. Jefe, larga vida a ti. No estoy de acuerdo con algunas de tus decisiones, pero espero que puedas vivir muchos años. En realidad, él lo que está dando es honor a quien merece honor, respeto a quien merece respeto. Puede que no siempre estemos de acuerdo con las personas que estén liderándonos, que sean nuestros jefes, pero el honor y el respeto es algo que inculcamos desde los niños, ¿no? Se nos dice desde niños, no le puedes hablar así a unos adultos. Cuando el adulto está hablando, usted tiene que hacer silencio. Hay ciertas posiciones de autoridad que deben ser respetadas. Ahora, en este punto, también debemos considerar que un saludo adecuado que los súbditos presentaban a los reyes del antiguo mundo. Larga vida al rey, era un mensaje de honor que se le daba a la persona que los gobernaba. Y en este momento, Nehemías revela su pasión. No su plan, sino su pasión. Lo que dominaba su corazón. Su plan lo revela más adelante. En este punto él revela su pasión y lo hace a manera de pregunta. ¿Por qué, versículo 3, o cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? ¿Por qué mi cara no debería estar triste cuando esta situación está pasando en el lugar donde los sepulcros de mi padre descansan? Donde los restos de mi padre descansan en su sepulcro. Él está mostrando su pasión aquí. Él está mostrando por qué su corazón se encuentra de esa manera que el rey notó su tristeza. Nehemías era un hombre con una misión y con un propósito. Él tenía una meta, un desafío, tenía un enfoque, una carga sobre sus hombros. Él quería ser de solución para el problema que su nación estaba viviendo. Este hombre, como un buen vendedor que tiene un catálogo y te ofrece algo y tú le preguntas qué vende, no se va a quedar sin palabras. Alguien que le ofrece a usted un producto y usted le pregunta qué vendes, si es un buen vendedor, rápidamente le va a responder. Si se queda pensando qué es lo que vende, te dice, no, esta persona no sabe qué es lo que vende. Nehemías sabía cuál era la necesidad que él tenía. Sin embargo, a la pregunta, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás triste? Él manifestó su pasión. Mira, mi situación es que mi cara está triste porque Judá está destrozada y eso no me gusta. Es interesante que él no está hablando de Israel, de toda la nación, sino de una sola ciudad. Yo considero que en este punto Nehemías está mostrando sabiduría. Imagínense que él manifiesta una preocupación por toda una nación que ese rey dominaba. ¿Qué pudiera llegar a pensar el rey? Ya veo que te me quieres como rebelar. Quieres empezar un motín.
Él está mostrando su pasión. Me duele que la ciudad donde están los restos de mis padres esté destruida y sus puertas están en llama, por eso estoy triste. Y en el versículo 4, el rey responde, ¿qué es lo que pides? ¿Qué es lo que quieres? Aquí vemos cómo Dios está obrando en el corazón del rey, porque el rey va liderando la conversación. ¿Notaron eso, verdad? Si Nehemías hubiera equivocado a la respuesta de la primera pregunta del rey, no hubiesen llegado nunca a la segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿qué te sucede? Y segundo, la primera pregunta es, ¿por qué estás triste? Y la segunda es, ¿qué es lo que pides? Si Nehemías inmediatamente hubiese revelado su plan en ese punto, quizás no hubiesen llegado a la segunda pregunta. Me vas siguiendo la línea, una investigación por parte del rey, la tribulación de Nehemías, que él tenía miedo, y la explicación por parte de Nehemías al rey. Y eso nos da paso a la última parte de la conversación, que tiene que ver con la petición. ¿La petición de quién? De Nehemías al rey. Miremos la petición por parte de Nehemías. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó el rey. Y el texto destaca la primera actuar de Nehemías. Antes de decir que Nehemías respondió al rey, miren esa nota aclaratoria. Así que oré al Dios del cielo. Lo que está sucediendo es que este hombre, en medio de una conversación, se detiene unos segundos para hacer una petición a Dios. ¿Les ha pasado eso? Ustedes están en algún lugar, van hacia algún lugar, están teniendo una conversación, están escuchando a alguien y ustedes necesitan saber, Señor, no sé cómo responder, ayúdame. Necesito que hables por medio de mí. Hay alguien que está, no sé, en medio de una discusión teológica y usted no quiere ser ofensivo, pero quiere clarificar la verdad, dame las palabras adecuadas. Hemos hecho esas oraciones que son como una flecha al cielo, una oración de pocos segundos. Yo te preguntaría, si tú fueras Nehemías, ¿qué orarías en ese momento? Estás ahí, el rey parece que está como siendo inclinado para favorecer la inquietud que tú tienes en tu corazón, que le has estado pidiendo a Dios durante 4 meses. Esta situación me tiene mal, yo quiero ser parte de la solución, yo quiero intervenir, yo quiero que la ciudad sea restaurada completamente. Y estás orando, ayunando por ese tiempo y tienes la conversación con el rey. El versículo 11, capítulo 1, dice que su petición fue, inclina o hazme tener el favor de este hombre. Wow, el rey me está preguntando, parece que lo que yo he estado pidiendo por 4 meses se va a cumplir. Y si te pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál sería tu petición en ese momento? O mayor aún, ¿orarías? ¿Oraríamos? ¿Y sería que Nehemías tenía desconfianza? Yo creo que no. Lo que yo considero es que si Nehemías no hubiera estado hablando durante 4 meses, no hubiera tenido nada en que confiar. Y ahí es donde estamos algunos de nosotros, ¿no? No ha habido oración, no ha habido planificación, no hemos confiado en Dios. Por eso cuando nos hacen este tipo de preguntas, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué estás buscando? Nos quedamos mudos. O a veces decimos, Señor, ayúdanos en silencio. Y el Señor en su misericordia bondadosa nos ayuda. Pero escucha esto, hay una gran diferencia de depender de Dios en un momento específico como resultado de haber dependido de Él en un periodo más extenso. Hay una gran diferencia de depender de Dios en algún momento específico como resultado de haber dependido de Él en un periodo más extenso. La misericordia de Dios está al alcance de quien la quiera Él dar. Pero es distinto vivir bajo su misericordia diariamente que en un momento específico. Por lo tanto, Nehemías no tuvo que dar una larga y extensa explicación al Señor. Su oración fue corta. Señor, confío en ti, yo creo en ti, pero ayúdame a creer. Quizás pudo haber dicho, haz tu voluntad en este momento. Pudo venir a su mente, he estado contigo 4 meses, solamente lleva a cabo tu voluntad. Que sea lo que tú quieras y no lo que yo desee en este momento. ¿Y qué solicita Nehemías? Un permiso laboral. Versículo 5. Si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíame a Judá
a la ciudad de los sepulcros de mis padres para que yo la reedifique. Un permiso laboral. Déjame ir a la ciudad de Judá, donde están los sepulcros de mi padre. Nuevamente, recuerden, él no está haciendo una petición por la nación. ¿Por qué? Esto despertaría la desconfianza en el rey. Esto despertaría la desconfianza en el rey. Ahora, la calidad del servicio que Nehemías ofrecía al rey se hace evidente en el versículo 6. Versículo 6 dice que con la reina sentada al lado, el rey me dijo: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? ¿Qué tal si usted y yo pedimos una licencia laboral? Usted va a su lugar de trabajo y en su lugar de trabajo le dicen, usted le dice: jefe, mira, yo necesito esta semana, necesito 3 días, tengo que ir a resolver algo familiar. ¿Y qué tal que su jefe le dice: 3 días? ¿Y por qué no 3 semanas? ¿O qué tal 3 meses? O tómate el resto del año, no vengas más. Pocas palabras, jefe, o sea, se nota el aprecio que me tienes. Estás satisfecho con mi trabajo. Pero si el jefe le dice inmediatamente: está bien, pero cuando vienes, hay una preocupación por la satisfacción de la labor prestada. El rey estaba satisfecho con el oficio que Nehemías hacía. El servicio de Nehemías era valorado. Y dice Nehemías: al rey le agradó enviarme, y entonces establecí un tiempo, le di un plazo fijo. Termina el versículo 6. Asume una obligación contractual en términos de cuándo regresará. A darse cuenta de que la mano de Dios estaba sobre él, él se pone en marcha. Dice: ok, Dios me ha favorecido, vamos a ello, he estado orando por esto, vamos a ir de una vez. Está bien, rey, yo quiero ir. Bueno, vas a ir. Y ahí Nehemías muestra más de sus peticiones. Rey, no solamente quiero ir, yo quiero tener algunas cartas para los gobernantes que están más allá del río, después del Éufrates, para que me proporcione un salvoconducto hasta que llegue a Judá. Usted podía pensar en este momento: Nehemías, ¿cómo se te ocurrió esto? Recuerden, él pudiera empezar a movilizarse por territorios que, si no tiene algún tipo de identificación, algún tipo de pasaporte, si usted va de una nación a otra, ¿qué le sucedería si no cumple los requisitos legales? Se verían problemas. ¿Y por qué Nehemías dijo esto justo en este momento? No solamente consiguió el permiso del rey, quiero ir, sino que necesito algo más que tu permiso para ir. Necesito que me des una carta para presentar a los gobernadores de los que están más allá del río. Wow, diríamos, Nehemías es un hombre de chispa rápida, piensa rápido. No es eso. Recuerden el detalle, pasamos del mes de Kisleu al mes de Nisan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Nehemías esperaba en el Señor, oraba y planificaba. Cuando él se arrodilló y oraba al Señor y él comenzó a moverse en su corazón, lo hizo sensato y lo hizo práctico. Yo sé que si yo quiero ir y si el Señor en su voluntad me complace en esta petición que quiero hacer para reverenciar su nombre, para que su nombre sea exaltado, yo sé que hay algo que voy a necesitar. No es una espera pasiva, era un hombre práctico, sensato. Si no tengo pasaporte, cuando quiera salir de Susa me regresarán nuevamente, no tengo cómo movilizarme. No solamente Nehemías sabía que tenía que tener la oportunidad para hablar con el rey, sino que tenía que tener la conversación adecuada, en este caso apuntando a los permisos adecuados. Y además pide otra carta, una carta para Asaf. Versículo 8. ¿Quién era Asaf? Un guarda del bosque del rey. Obviamente este personaje Asaf, el guardabosque del rey, él no estaría dándole madera a todo el mundo, porque ¿de quién era el bosque? Del rey. Nehemías sabía que para la restauración de los muros, él iba a necesitar vigas para las puertas de la ciudad, para la muralla de la ciudad, incluso para su casa. Dice, voy a necesitar vigas para las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré.
Él ya sabía que iba a necesitar un lugar donde iba a estar porque era una obra que requeriría tiempo. Nehemías no es como nosotros muchas veces. Todos somos sabios después que hemos hablado o que hemos hecho. Ahí decimos, wow, no debía haber dicho eso, o wow, no debía haber hecho eso. Por lo menos esta historia de Nehemías nos sirve para darnos cuenta cuál es el deber ser de las cosas en el Señor. Porque todos tenemos esa sabiduría de Nehemías, después que hablamos y después que hacemos. Pero para considerar lo que no debimos haber dicho o lo que no debimos haber hecho. Muchos cristianos a veces dicen, no me interesan las cosas prácticas de la espiritualidad, porque la espiritualidad es impracticable. O sea, me dedico a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra, voy a la iglesia y eso es suficiente, por ejemplo, para que mis hijos o mis vecinos, mis familiares me vean. Eso es falso. Nehemías dijo, mira, voy a ir a Jerusalén, estuve orando, ayunando, pero además de eso voy a necesitar un permiso, además de eso voy a necesitar un material para las murallas y para mi lugar de residencia, donde voy a estar liderando la restauración de estas murallas. Es un hombre práctico en su espiritualidad. Pudiéramos pensar, wow, Nehemías es súper inteligente. Es una persona de cabeza grande en el sentido que piensa mucho. Wow, qué hombre tan sabio. ¿Esa era la explicación de toda esta historia? No. Nehemías sabía que no dependía de su inteligencia o de su planificación. Versículo 8 nos evidencia de qué dependía Nehemías. Nehemías lo dice con una maravillosa frase. La mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. ¿Cuál era la explicación de la vida de Nehemías hasta ese momento? La mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. ¿Cuál es la explicación de tu vida hasta este momento? ¿Por qué sigues respirando en esta mañana? Todavía respiramos a pesar del calor, ¿verdad? Porque la mano bondadosa de Dios está sobre mí. ¿Por qué todavía puede ser útil dentro del reino de Dios? Porque la mano bondadosa de Dios está sobre mí. ¿Por qué existe esta iglesia? A pesar de tener un pastor que actúa, habla y después ora y piensa. Por la mano misericordia bondadosa de Dios sobre nosotros. ¿Cuál es el futuro de esta iglesia? La mano bondadosa de Dios sobre nosotros. ¿Qué podemos esperar lograr como iglesia? La mano bondadosa de Dios sobre nosotros. De principio a fin, siempre ha sido la mano bondadosa de Dios sobre nosotros. Yo recuerdo una vez escuchar al pastor Andrés y al pastor Eduardo y decir, mira, la obra en Valledupar, que son los pastores de Riguacha, es un milagro de Dios. Porque después que empezamos la plantación, fue que se nos enseñó o aprendimos cómo es que se debe plantar una obra. Y lo que se debe hacer es todo lo contrario a lo que nosotros hicimos. Y eso al final los ha llevado a reconocer que ha sido la mano bondadosa de Dios sobre esta iglesia local. Quiero que escuches esta frase. La mano bondadosa de Dios descansa sobre aquellos que como Nehemías están preparados para acudir a Él en humildad de dependencia y de oración. La mano de Dios descansó sobre Nehemías, pero descansa sobre aquellas personas que acuden a Dios en humildad, en dependencia y en oración. ¿Fue Nehemías alguien práctico? Muy práctico. ¿Su teología lo hizo poco práctico? No, todo lo contrario. Vimos que su teología se describió en la oración del capítulo 1, reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo que tiene una relación por medio de un pacto. Pero esa teología no lo llevó a ser alguien que no fuera práctico. Su teología, todo lo contrario, lo llevó a la acción. Nada de esas cosas que escuchamos a veces que son tan tontas como confío en Dios, entonces no hago más nada. Confío en Dios e hizo todo. Él hizo todo y confió en Dios. ¿Recuerdas nuestra pregunta inicial? Tiene que ver con esto, ¿verdad? ¿Qué tan dispuesto estás en esperar, confiar y actuar en Dios? ¿Qué tan dispuesto estás en esperar, confiar y actuar en Dios? ¿Cierto que tiene que ver la pregunta? Piensa en su respuesta inicial, piensa en su respuesta al terminar
y compare sus respuestas después de escuchar el sermón. Antes de terminar, solo quiero darte una inyección de fe. ¿Y cómo quiero inyectarte fe? Por medio del conocimiento del Señor. Quiero traerte algo del conocimiento de las Escrituras para que aumente nuestra fe. Nehemías oraba y confiaba en un Dios que no se veía limitado por el corazón pagano de un rey. La confianza de Nehemías sobre su Dios, porque él dice, mi Dios, eso muestra una relación vinculante, cercanía, filial. No estaba limitada por el corazón pagano de un rey. Recuerden, este rey no era cristiano. Pero Nehemías oraba y confiaba en un Dios, que ese Dios no estaba limitado por el corazón pagano del rey. ¿Por qué? Dios es superior a eso. Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Dios dirige el corazón del rey a donde quiera inclinarlo sin ser autor del pecado. En esta historia, Dios inclina el corazón del rey Artajerjes para prosperar la voluntad de Nehemías de favorecer a su pueblo, e hizo que Nehemías encontrara gracia delante del rey, ¿cierto? Sin embargo, queridos amigos y hermanos, escuchen esto, cientos de años después, un mejor Nehemías se encontraría delante de dos gobernantes, y el favor de Dios sobre este mejor Nehemías no sería manifestado en la gracia que recibiría de los gobernantes, sino en el juicio de los gobernantes sobre él. Nuevamente, cientos de años después, un mejor Nehemías se daría cuenta que delante de dos gobernantes el favor de Dios iba a ser manifestado. No porque hallara gracia delante de los gobernantes, sino porque encontrará juicio, y un juicio que es injusto. Miren las palabras en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, el mejor Nehemías, nota mía, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Lucas, el evangelista, en el capítulo 23, 12, dice que estos dos, Herodes y Pilato, se hicieron amigos porque estaban enemistados antes. Para la crucifixión de Cristo, Herodes y Pilato se reconciliaron. ¿Con qué propósito? Nos dice el libro de Hechos, como escuchamos, con el propósito de ponerse en contra delante del siervo Jesús, a quien había sido ungido por Dios, para hacer cuanto la mano y el propósito de Dios había predestinado que sucediera. ¿Notaron la diferencia? Cristo no gozó del favor de los gobernantes, sino de juicio. Y por medio de ese juicio nosotros podemos gozar ahora del favor de Dios en nuestras vidas. Yo deseo que eso te haga considerar dos puntos. El primero de ellos, tu posición delante de Dios. Porque sin Cristo solo hay juicio delante de Dios. La única manera de poder estar favorecidos por Dios es hacerlo por medio del juicio que Cristo recibió por tus pecados y por los míos. Y lo segundo que te quiero hacer considerar es que con Cristo puedes disfrutar del favor de Dios, y eso debe hacerse evidente en tu devoción, en tu oración y en tu espera en Dios, como Nehemías lo hizo. Nuevamente, en Cristo, y en dependencia de poder disfrutar del favor de Dios sobre tu vida, debe evidenciarse en tu devoción, oración y espera en Dios, como lo hizo Nehemías. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad en esta mañana para con nosotros. Gracias porque en medio del ruido, del calor y de muchas cosas más, Señor, nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra. Espero que hayamos podido ser confrontados por ella, Señor, y que puedas hacer práctico este sermón para nuestras vidas. Padre, te pedimos perdón porque nuestra vida de oración, de espera y de actuar no luce como la de Nehemías. Y te pedimos también, Señor, que nos hagas conscientes de darnos cuenta que para vernos favorecidos por ti, a diferencia de Nehemías, que halló favor delante del rey, Cristo tuvo que hallar juicio delante de los gobernantes para que tú y yo para que las personas aquí presentes pudiéramos ser favorecidas por ti, Dios.
Permítenos meditar en esta verdad eterna para la alabanza de tu gloria, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén.